tema de esta noche es, hermanos, el perdón debe de ser ilimitado. Aleluya, Padre. Amén. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Aleluya. Dice la palabra de Dios: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. Aleluya. Padre nuestro que estás en el cielo, Gracias, Dios Todopoderoso, le damos las gracias en esta noche. Bendito Damos Rey. la gloria y la honra a usted Bendito por Dios. traernos a este lugar maravilloso. Así es, Jesús. Gracias por todo lo que usted ha hecho durante este día por nuestra vida. Así Estamos en este lugar porque usted lo ha hecho posible, Señor. Nos ha apartado de todo peligro y todo mal, amado Dios. Le pedimos, Dios Todopoderoso, que su Santo Espíritu sea Él que tome el control de cada uno de nuestras vidas, que nos ayude a poder entender esta palabra, Señor. Así es. Que no sea yo quien hable, sino que sea usted, amado Dios, que nos Así, edifique Jesús. y que hable en nuestra vida, en nuestro corazón, Sí, amado Señor Jesús. bendito. Ya que necesitados de ti estamos, amado Dios. Oh, glorioso. Queremos conocerte más, queremos conocer más de su palabra, Señor. Sobre todo queremos, Padre Santo, ponerle en práctica nuestra vida. Aleluya. Ayúdanos, en el nombre de Jesús, se lo pedimos. Amén. Y amén. Gloria a Dios, pueden sentarse, hermanos. El perdón debe de ser ilimitado. Hermanos, cuando venimos a los pies de Cristo, cuando aceptamos a Cristo Jesús, comenzamos un proceso de cambio en nuestras vidas. Aleluya. Comenzamos, hermanos, a ser nuevas personas, Sí, amén. porque Dios nos cambia y nos transforma. Sí, Jesús. Pero durante el proceso hay cosas que a nosotros nos cuestan hacer, Sí. que nos cuesta cambiar. Y es ahí, hermano, donde viene la pregunta, quizás, ¿cuál de las cosas para nosotros que nos cuesta más hacer o aprender? Aleluya. Porque podría ser, hermano, de que nos cuesta quizás leer la Biblia, nos cuesta tener una comunión con Dios, nos cuesta, hermano, quizás congregarnos, buscar más a Dios. Pero todo eso es un proceso, hermanos. Mientras nosotros nos entregamos más a Dios, tenemos más comunión con Él, estas cosas nos vienen a ser más fáciles en nuestra vida. Sí, es amén. ¿Sí? Entre mejor es la comunión que usted y yo tenemos con nuestro Dios, todas las cosas espirituales se nos hacen más fáciles. ¿Sí? Pero la verdad, hermanos, muchas veces, no siempre, hermanos, andamos con la guía de Dios. Porque muchas veces decimos que tenemos una guerra espiritual entre el viejo hombre y la nueva vida en Cristo. Gracias, hermano. ¿Sí? Y es ahí donde nosotros entramos, hermanos, en el problema de que muchas veces no terminamos de aprender las cosas que debemos de hacer, como Dios quiere que las hagamos. Entonces es ahí, hermanos, donde nosotros debemos preguntar cuál de las cosas no es más difícil de aprender. Sí, Señor. Y a la verdad, hermano, quizás de todas las cosas espirituales que nos cuesta aprender, hermanos, es perdonar. Aleluya. El pedir perdón. ¿Sí? Porque podemos llegar a ser, hermanos, unos estudiosos de la palabra de Dios. Podemos llegar a ser buenos servidores de Dios. Podemos llegar, hermanos, a tener ¿cómo le digo? Una costumbre de poder buscar siempre tener comunión con Dios. El podernos congregar constantemente, todo eso lo podemos hacer. ¿Sí? Pero lo que más se nos dificulta a ustedes y a mí, quizás a los cristianos, hermanos, es el perdonar. Así es. Perdonar y pedir perdón, eso es lo que más nos cuesta a nosotros. Y a la verdad es, hermano, porque no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Porque si nos dejáramos
guiar totalmente por el Espíritu de Dios, como le digo, todas estas cosas no fueran fáciles. Sí, Jesús. No las hiciéramos por obligación, porque muchas veces perdonamos por obligación. Porque soy un cristiano, soy hijo de Dios y tengo que perdonar. Y lo vemos como una obligación cuando debe de ser algo que nace de nuestro corazón. Que debe de ser algo que el perdonar es porque yo amo a mi hermano, porque yo amo a Dios y por eso tengo que perdonar. No es algo que tiene que ser por obligación. ¿Sí? Pero eso es lo que más se nos dificulta en nuestra vida. Y es ahí, hermanos, donde nos gana más nuestra vieja vida que la nueva vida que llevamos en Cristo Jesús. ¿Sí? Ahí nos gana más, hermanos, los deseos que teníamos antes de nuestra vieja vida que los deseos que tenemos ahora en nuestra nueva vida. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza vieja, hermanos, hacíamos todo mal. ¿Por qué? Porque la naturaleza vieja venía de pecado. Y es por eso que el ser humano que no tiene a Cristo en su corazón hace todas las cosas malas. ¿Sí? No le cuesta ser una persona rebelde, no le cuesta ser una persona violenta, no le cuesta tener odio en su corazón y tantas cosas que tiene una persona de sentimientos malos. ¿Sí? Pero cuando venimos a Cristo, hermano, todo eso desaparece porque Él nos cambia y nos transforma. ¿Sí? Pero solamente vamos a poder lograr perdonar, hermanos, y poder pedir perdón cuando verdaderamente usted y yo nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. Y es así cuando el Espíritu de Dios está constantemente guiándonos, hermanos, nosotros obedecemos a Dios. ¿Sí? Y es así como nosotros aprendemos a perdonar. Porque la palabra de Dios, hermanos, nos enseña que nosotros debemos de perdonar. Lo dice, hermanos, en Colosenses, en el capítulo 3, versículo 13. Dice, hermanos, Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Sí? Esta es una palabra muy clara, hermanos, y muy importante, porque dice la palabra de Dios que debemos de soportarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros, y si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Sí? Dice soportándonos unos a otros. Esa es una manera de perdonar, hermanos. Soportándonos unos con otros. La pregunta es, hermanos, ¿nos soportamos nosotros unos a otros? Muchas veces no, hermanos, no nos soportamos. Porque vemos una mala acción y ya comenzamos a criticar al hermano. Lo vemos mal. ¿Sí? Y mientras nosotros lo critiquemos mal, significa que no lo perdonamos. ¿Sí? Entonces no nos estamos soportando unos a otros. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, es ahí donde nosotros tenemos que reflexionar y ver si de verdad, como hijos de Dios, nos soportamos unos a otros. Y la palabra de Dios es muy clara y dice que debemos soportarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros. Pero si yo miro mal a mi hermano, entonces no lo soporto. Porque ver a un hermano en Cristo mal, hermano, significa que no lo soportamos. ¿Por qué? Porque a lo mejor pensamos o vemos que el hermano anda en malos pasos o está fallando el Señor. ¿Sí? Pero como le dije en una predicación anterior, que un hermano esté obrando mal no nos da libertad que nosotros, hermanos, lo veamos mal o lo critiquemos mal, sino que debemos de hacer lo que la palabra de Dios nos dice, que nos amemos unos a otros. Y aquí dice que nos soportemos unos a otros.
y que nos perdonemos unos a otros. Y aquí dice algo también muy importante, dice, y si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo con vosotros. Óigalo bien, dice que si alguno tuviera queja contra otro, ¿qué es una queja? ¿Sí? Quejarnos de algo, hermanos, que no nos gusta, que no nos agrada. ¿Sí? Quejarnos de algún hermano que está orando mal. ¿Sí? Eso. Muchas veces, hermanos, ahí demostramos que no perdonamos al hermano. Porque nos pasamos quejando que el hermano aquí, que el hermano allá, que el hermano hace este, que el hermano hace aquello. Todo lo hace mal. Nos quejamos. Y aquí dice la palabra de Dios, es muy clara. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo nos ha perdonado Cristo Jesús a nosotros? ¿Cómo nos ha perdonado? Pensemos, hermanos, ¿cómo nos perdonó Dios? ¿Acaso cuando Él murió en la cruz se puso a pensar en todo lo malo que nosotros hicimos? ¿Acaso Él, cuando dio su vida por nosotros, puso alguna excusa para no perdonarnos? Él se entregó totalmente por nosotros. Él dio su vida por nosotros. ¿Y por qué usted y yo no podemos perdonar de la misma manera como Cristo nos ha perdonado a nosotros? ¿Sí? Así debemos de perdonar nosotros, hermanos. Así dice la palabra de Dios. Así como Cristo nos perdonó, debemos de perdonar a nuestro hermano. ¿Sí? Y aquí nos enseña la palabra de Dios que el perdón es ilimitado, porque así perdonó Dios nuestras faltas. ¿O acaso Dios, Cristo Jesús, se puso a contar todos los pecados que usted y yo habíamos cometido cuando Él entregó su vida por nosotros? Él comenzó a contar cuántos pecados tú tienes, cuántos pecados usted tiene. No. El perdón de Dios fue ilimitado, hermanos. No importa cuántos pecados usted y yo habíamos cometido y Él nos perdonó. ¿Sí? No importa cuántos pecados nosotros cometimos o seguimos cometiendo, hermanos, y Él nos sigue perdonando. Amén, aleluya. ¿Sí? Por eso, hermano, así de la misma manera como Cristo nos ha perdonado, así también hacerlo nosotros con nuestros hermanos. Aleluya, gloria ¿Sí? a Dios. Muchas veces, como le digo, ahí demostramos que no perdonamos al hermano cuando nos quejamos del hermano. ¿Sí? Y a la verdad, hermano, nosotros, si vemos que algo está mal del hermano, debemos de... La misma palabra de Dios nos enseña cómo podemos exhortarlo. ¿Sí? Pero no nos dice que nos quejemos del hermano. O la palabra de Dios nos dice, si ven al hermano que está haciendo una mala acción, ¿tiene que quejarse? No nos dice así la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da unos lineamientos cómo debemos de reprender al hermano. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos de reflexionar si verdaderamente nos soportamos unos a otros. Y el perdonar, hermanos, es un mandato de Dios. Así es. Así que si nosotros no queremos perdonar, entramos en rebeldía con nuestro Dios. Aleluya, Padre. Y ya sabemos, hermanos, si estamos en rebeldía con nuestro Dios, entonces un día se nos va a pasar factura por eso. ¿Sí? Así que esto es muy importante, hermanos. El perdón unos con otros es muy importante. Y muchas veces nosotros no le damos la debida importancia. Así es. Así que pensemos en eso y a la verdad aprendamos a perdonar como la palabra de Dios nos dice. Perdonemos así como Cristo nos ha perdonado. Aleluya, Padre. ¿Sí? Ahora, hermanos, veamos un ejemplo en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 4, desde el 3 vamos a leer al 11. Dice la palabra de Dios: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio.
Y poniéndole en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Interesándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde está lo que te ha acusado? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Aleluya. ¿Sí? Aquí vemos, hermanos, un ejemplo de perdón y de no perdón. ¿Sí? Porque aquí estaban los fariseos acusando a una mujer que querían hacer justicia, que decían que la ley de Moisés decía: si encontraban a una mujer haciendo en el acto mismo de adulterio, tendría que ser apedreada. ¿Sí? Ellos no querían perdonar a la mujer. ¿Sí? Ahí vemos un claro ejemplo que ellos no querían perdonar a la mujer, sino que querían aplicar la ley de Moisés a ella. Sí, y querían darle muerte a la mujer. Sí. Por lo tanto, le preguntaron a Jesús: ¿qué es lo que debería de hacer? Y él lo que respondió fue eso: que el que no tuviera pecado, que arrojara la primera piedra. ¿Sí? Allí donde usted y yo debemos de reflexionar. Cuando nosotros, hermanos, queremos perdonar, hermano, porque muchas veces sucede de que alguien nos hace algo en contra de nosotros, nos hace daño, ¿sí? Y viene la persona y nos pide perdón, pero nosotros no queremos perdonar. O tal vez si lo perdonamos, solo decimos: sí te perdono, pero solo de palabra. Pero nuestro corazón no ha perdonado. Ay, santo. ¿Sí? Entonces, ahí, hermanos, es el problema. Cuando nos piden perdón, nosotros también debemos de perdonar, aceptar el perdón. Porque fuimos ofendidos, fuimos lastimados, fuimos dañados. Y si nos piden perdón, ¿por qué no vamos a aceptar el perdón? Debemos de aceptar el perdón, ¿sí? Pero muchas veces no lo aceptamos. No lo aceptamos, solo lo hacemos de palabra, pero no de corazón. Y es ahí donde usted y yo debemos de ponernos a pensar: ¿cuánto nos ha perdonado Dios a nosotros? ¿O acaso nosotros estamos libres de pecado No, Señor. para no perdonar? ¿Sí? Eso debemos de pensar usted y yo en ese momento. Por eso que nos negamos a perdonar. Y digo que nos negamos a perdonar porque lo hacemos solo de palabra, porque en las acciones se ve. Cuando no hay perdón, hay división. Sí. Sí, antes le hablaba, me alegraba y le hablaba bien a mi hermano. Ahora que él me hizo daño, lo perdoné, pero solo de palabra, no de corazón. Ahora ya no le hablo mucho. Ahora solo medio lo saludo. Hay división. ¿Sí? Hay contienda ahí. Por lo tanto, si eso existe, entonces no hay perdón. Cierto. Porque si yo perdono a mi hermano que me hizo daño, que me lastimó, yo voy a seguir siendo la misma persona de antes. ¿Por qué? Porque yo voy a olvidar lo que él me hizo. Porque perdonar es eso, no tomar en cuenta la ofensa que él me hizo. Porque así es Dios con nosotros. Así fue Él con nosotros. Él dice que no tomó en cuenta ya nuestras faltas. Las ha olvidado completamente. ¿Sí? Por ello, hermanos, nosotros de esa misma manera debemos perdonar. ¿Y qué se sucedía aquí, hermano, en este ejemplo?
Después dice que como las personas que su conciencia les decía que no estaban libres de pecado, se fue yendo uno por uno, hasta que nadie quedó. Y esa es la verdad, hermanos. Nadie está libre de pecado. Así es. Todos tenemos pecado en nuestra vida. Sí, Señor. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, ahí dijo Dios, le preguntó a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? No, Señor, ninguno. Entonces ahí está el perdón de Dios. Ni yo tampoco te condeno. Aleluya. ¿Sí? Ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Ahí está la clave, hermano. Vete y no peques más. Cuando Dios nos perdona a nosotros, nos perdona para que no pequemos más. Por eso Él nos perdona, para que usted y yo no sigamos en el pecado. Porque si seguimos en el pecado, entonces, hermano, nosotros no le damos el valor al perdón que Dios nos da. ¿Sí? No le damos valor al perdón que Dios nos otorga. Es como que no lo tomáramos en cuenta. Si Dios nos perdona siempre y Él siempre nos va a perdonar. Sí, pero nos podemos equivocar. ¿Cierto? Él perdona todo pecado, sí es cierto. Él perdona a toda persona, sí es cierto. Sí, Él puede perdonar toda acción mala, sí. Cierto. Pero si seguimos de negligentes, entonces vamos a sufrir consecuencias. Oh, sí, Señor. Por lo tanto, hermanos, debemos de comprender lo que no es perdonar también. Porque muchas veces también, cuando perdonamos, justificamos la mala acción. Y no es justificando la mala acción, es como que debemos de perdonar. Sino, hermanos, aceptando la realidad. Ahí vimos en el ejemplo, la mujer dijo que había sido encontrada en acción de adulterio. La mujer no lo negó, él aceptó la falta. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, nosotros no debemos de cubrir el pecado para perdonar. Y eso cuando sucede, hermano, muchas veces sucede con nuestros hijos. Los amamos tanto que le cubrimos el pecado. Lo malo, el mal comportamiento, las malas palabras, todo lo que hace mal, lo cubrimos. ¿Por qué? Porque para nosotros nuestros hijos son angelitos. Ellos no hacen nada. ¿Sí? Ellos no hacen nada, son un pan de Dios, como dice la famosa frase. No hacen nada, son santos ellos. Señores. Entonces, hermanos, ahí donde nosotros fallamos, porque encubrimos el pecado, y eso no es perdonar. Cubrir el pecado, justificar el pecado, no es perdonar. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, es ahí donde nosotros debemos de entender también que no es así como debemos de perdonar, encubrir o justificando el pecado, sino que debemos de ser claros. Fallaste, sí. Te portaste mal, sí. Hiciste mala acción, sí. Te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. Así dijo Jesús. Ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Sí? Entonces, hermanos, eso lo tenemos que tener bien claro. ¿Cómo es que nosotros debemos de perdonar? Y ahí nos enseña la palabra de Dios que el perdón tiene que ser ilimitado. Aleluya, Padre. ¿Sí? Vamos a leer en Mateo siempre, en el capítulo 18. Vamos a leer primero los versículos que habíamos leído, 21 y 22. Dice que entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Sí? Aquí hablaba Pedro con Jesús y le decía, más bien le preguntaba si el pecado que le hacía en contra de él debería de perdonar a su hermano hasta 7 veces. Y él le responde que no es hasta 7 veces, sino que hasta 70 veces 7. Jesús no está diciendo que esté contando las veces que la persona tiene que perdonar. No le está diciendo eso. Cuenta las veces, cuántas veces tiene que perdonar.
sino que Él está diciendo en una manera, metafóricamente, que el perdón debe de ser ilimitado. ¿Sí? No tiene un número de perdón. ¿Sí? Y eso es lo malo que muchas veces usted y yo hacemos. Dice, ya te perdoné muchas veces. Ya te perdoné muchas veces, ya no más. Ya no te perdono, ya no te creo. ¿Sí? Y no es así, hermano. ¿Sí? Ya muchas veces te perdoné y siempre volví a hacer lo mismo. ¿Sí? No es de esa manera, hermano. Nosotros debemos de perdonar, y si no, preguntemos nosotros cuántas veces corremos a Jesús a pedirle perdón. Aleluya. Desde que nos convertimos, hermanos, ¿usted lleva la cuenta cuántas veces ha corrido a Dios para pedirle perdón? No. Y entonces, ¿por qué le decimos nosotros a nuestro prójimo, ya te perdoné muchas veces? Aleluya, Padre. Ay, santo. ¿Por qué no lo queremos perdonar? Ay, Jesús. Si Jesús nos da un perdón ilimitado, nosotros podemos correr a Él cuantas veces queramos a pedirle perdón por nuestras faltas. Bendito. Y nosotros necesitamos el perdón de Dios. Aleluya. Y entonces, ¿por qué nosotros no podemos perdonar de esa misma manera? Si aquí nos está enseñando en esta palabra que acabamos de leer, que el perdón debe ser ilimitado. No son 70 veces 7, sino que es ilimitado. Eso quiso decir Jesús. Es ilimitado, Sí, Señor. no 70 veces 7. Así es, así es. Entonces, hermano, ¿por qué nosotros le ponemos un límite al perdón? No tenemos que ponerle un límite de perdón nosotros. Aleluya. Usted y yo no podemos ponerle un límite. Así Porque es. Dios a nosotros no nos pone límite para perdonar. Así es, Cristo. Sí. Gloria a Dios. Y en Colosenses nos decía, hermano, que nosotros debemos de perdonar así como Cristo nos ha perdonado. Aleluya. ¿Sí? Y Cristo nos perdona de una manera ilimitada. Bendito. Entonces, de esa misma manera, usted y yo debemos de perdonar a nuestro prójimo, a nuestro hermano, ¿sí? En Cristo. De esa manera, ¿o acaso nosotros nos cansamos de perdonar? ¿Nos cansamos de perdonar? Si nos sentimos cansados de tanto perdonar, hermanos, vengamos a Cristo. Vengamos a Dios, que nos va a dar más fuerza para seguir perdonando. Sí. ¿Sí? Él nos va a dar más fuerza para seguir perdonando. Entonces nosotros no podemos decir, hermanos, que hay un límite de perdón. No podemos decirle a la persona, ya mucho te perdoné. Y la otra famosa frase, ya mucho te perdoné. Ay, que te perdone Dios, pero yo ya no puedo. Ay, Señor. Ya no puedo. No, no es así, hermanos, sí podemos. Sí podemos, ¿por qué? Porque Cristo nos ha perdonado. Aleluya. Y si Cristo nos ha perdonado, sabemos lo que se siente el perdón. Gloria a Dios. Por lo tanto, si sabemos lo que se siente el perdón, debemos de perdonar a nuestro hermano. Sí, Señor. ¿Sí? Como le decía, no se perdona por obligación, sino que se perdona por amor. Por amor. Cuando perdonamos por obligación, no es un perdón real, no es un perdón sincero, no es un perdón genuino. Así es. Cuando perdonamos por obligación, no queremos de perdonar por amor. Porque cuando es por amor, entonces sí es un perdón genuino. Aleluya. ¿Por qué? Porque yo voy a tratar a la persona de la mejor manera. ¿Sí? Siempre la voy a tratar bien, siempre la voy a tratar con amor. Pero cuando no hay un perdón real y genuino, comenzamos a ser indiferentes con las demás personas. Aunque hayamos dicho que lo perdonamos, pero no ha sido así. Veamos, hermanos, qué nos sigue diciendo la palabra de Dios. Versículo 23 al 27. Siempre el capítulo 18 de Mateo. 23 dice. Otro ejemplo. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda.
Entonces, aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Sí? Sigamos leyendo. Dice: el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. 27. Una palabra muy importante, un ejemplo muy claro, hermanos. ¿Sí? Aquí vemos, hermanos, a una persona que era deudora de un patrón, que le debía, hermanos, mucho dinero. Y al ver que no tenía cómo pagarle, le mandó a vender a él y a su mujer y a sus hijos, de modo de que cubriese la deuda. Pero al no poder pagar la deuda total, hermanos, entonces dice que le suplicaba que le perdonara, que le tuviera paciencia hasta que él se lo pagara. Entonces, el Señor dice que tuvo misericordia de esta persona y le perdonó la deuda. ¿Sí? ¿Se imagina, hermanos, de que una persona que le debemos algún dinero y nos viene a cobrar y no tenemos cómo pagarle, y al ver que no tenemos cómo pagar, nos comienza, digamos, hoy en día a embarcarnos las cosas, a quitarnos las cosas, ¿sí? Al modo de cubrir la deuda? Pero si aún así no podemos, hermanos, pagar la deuda, ¿qué hacemos nosotros? Por lo general es eso, suplicarle que nos espere para poderle pagar, pedirle más tiempo, ¿sí? Ahí vemos el perdón, hermanos, de esta persona que recibió. Él recibió el perdón de esta persona, porque le perdonó la deuda, ¿sí? Pero lo malo que hizo está más adelante, en el versículo 28 al 30. Dice: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: pagame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Sí? Esta persona que le fue perdonada la deuda, también sucedió lo mismo, solo que él era quien tenía que cobrar. ¿Sí? Pero esta persona no perdonó a la otra persona que le debía. ¿Sí? Y ahí vemos, hermanos, de que esta persona obró mal. A él sí le fue perdonada la deuda, pero él no fue capaz de perdonar la deuda de otra persona, sino que él lo echó a la cárcel por todo el tiempo que le debía. ¿Sí? Y ahí vemos, hermanos, más adelante lo que sucede. Vamos a leer hasta el 34. Dice, entonces, 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. En el 35 dice: así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Sí? Aquí debemos de reflexionar nosotros. Aquí nos dice claramente, hermano, qué es lo que pasará si nosotros nos negamos a perdonar a nuestros hermanos. Dice: así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, hermanos, nosotros debemos de aprender a perdonar así como Cristo nos ha perdonado. ¿Sí? Esta es una metáfora, hermano. Aquí el Señor representa a Dios.
Y el consiervo de la deuda es una persona, o sea, nosotros. ¿Sí? Nosotros, así como Dios nos perdona a nosotros, así debemos de perdonar a los demás. Así es. ¿Sí? Porque la verdad Dios nos ha perdonado mucho Gloria a Dios. a usted y a mí. Amén. Así Nos es. ha perdonado, pero mucho, hermano. Sí, Señor. ¿Sí? Y por eso mismo, hermano, debemos de perdonar nosotros a los demás. ¿Sí? Por la misma situación, hermanos, tenemos que perdonar. Pero si nos rehusamos a hacerlo, entonces, hermanos, entonces sí va a venir la ira de Dios sobre aquella persona que no quiere perdonar. Así que, hermanos, nosotros debemos de reflexionar en eso. Debemos de pensar si verdaderamente, hermanos, hemos aprendido a perdonar. Y hagámonos esa pregunta nosotros mismos y comencemos a reflexionar. ¿Cómo tratamos a las demás personas? Porque si las tratamos bien, es porque nosotros no tenemos nada en contra de nadie. ¿Sí? Si nos llevamos bien con todas las personas, no tenemos ningún problema con nadie, estamos en paz. Y si estamos en paz, significa que hemos perdonado. ¿Sí? Entonces, hermanos, ahí tenemos que ver nosotros, hermanos, cómo verdaderamente estamos con nuestra vida espiritual en este tema del perdón. ¿Estamos perdonando como nos enseña la palabra de Dios o nos estamos rehusando a perdonar? ¿O solo estamos perdonando de palabra? No lo hacemos de corazón. Y a la verdad usted y yo, hermanos, viendo y sabiendo todo lo que Dios nos ha perdonado, debemos de perdonarnos a nuestro hermano de esa misma manera. Porque Dios nos perdonó por amor. Sí, bendito. ¿Sí? Él nos ha perdonado por amor que nos tiene a nosotros. Aleluya. ¿Sí? Entonces nosotros no aprendamos a perdonar por obligación. No aprendamos a perdonar porque la palabra de Dios nos dice o lo vemos como una obligación. No es de esa manera, sino es de corazón. Es con amor que debemos de perdonar. ¿Sí? Es con amor, porque si perdonamos con amor, entonces, como le digo, si, por ejemplo, si mi mejor amigo me hace daño a mí y nos tratábamos de la mejor manera, hermano, pero si cuando me hace daño y me pide perdón y yo le perdono solo de palabra, nos distanciamos, ya no llevamos la misma amistad, entonces no hay perdón. Pero si continuamos la misma amistad y, por decirlo así, mejor aún más, entonces sí significa que he perdonado. ¿Por qué? Porque no tomamos en cuenta la falta que nos ha hecho. Y eso es un perdón genuino, hermano. No tomar en cuenta la falta que nos han hecho. Por lo tanto, hermanos, usted y yo debemos de aprender a perdonar como Dios nos ha perdonado. Para finalizar, vamos a leer en Mateo, en el capítulo 6, un poquito más atrás. Capítulo 6, en el versículo 14-15. Dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La palabra de Dios nos recalca, nos deja muy claro, hermanos, que si nosotros perdonamos, nuestro Padre Celestial nos va a perdonar. Así es. Pero si nosotros no perdonamos a los hombres, entonces Él tampoco va a perdonar nuestras ofensas. Así que, hermanos, también debemos de pensar, cada vez que nosotros corremos a nuestro Dios a pedirle perdón por nuestras faltas, también reflexionemos si nosotros hemos perdonado a nuestros hombres, ¿sí? Para que poder recibir ese perdón de parte de Dios. Porque si estamos en paz con todas las personas, hermanos, entonces Dios nos va a perdonar. Pero si tenemos algo en contra con alguien o no hemos perdonado o no hemos sabido perdonar, entonces Dios no nos va a perdonar. Así es. Así que pensemos en eso, tengámoslo en mente y aprendamos a perdonar como Dios nos ha perdonado. Y el perdón debe de ser ilimitado. Aleluya. Que cierre sus ojos, amados.